Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué felicidad tenerlos aquí conmigo, listos para una nueva dosis de drama, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo. Hoy, señoras y señores, nos adentraremos en un territorio que a todos nos fascina, el intrincado y a veces doloroso universo de las relaciones amorosas de las celebridades. Pero no cualquier relación, no. Hoy nos enfocaremos en un romance que fue un verdadero terremoto mediático, una historia que prometía ser de cuento de hadas pero que, lamentablemente, tuvo un final, bueno, digamos que dejó a más de uno con el corazón roto. Hoy, vamos a desenmarañar los misterios que rodean la ruptura de uno de los galanes turcos más codiciados del momento, el guapísimo y carismático Can Yaman. Sí, como lo escuchan, vamos a investigar a fondo qué fue lo que realmente pasó entre Can Yaman y, redoble de tambores, Diletta Leotta, la famosa periodista deportiva italiana. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada declaración que, según se dice, contribuyó al colapso de este romance que parecía sacado de una película. Y les advierto, la historia está llena de giros inesperados, secretos a voces y verdades incómodas que nos harán reflexionar sobre el precio de la fama y las complejidades del amor en el siglo XXI. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal ahora mismo. No se arrepentirán, se los prometo. En este espacio cada semana les traemos contenido fresco, entretenido y súper informativo sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de las tendencias más candentes y muchas sorpresas más. Así que no lo piensen dos veces, hagan clic en ese botón rojo, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo y únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento. Les garantizo que no se aburrirán ni un segundo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos, relájense y abróchense los cinturones, porque vamos a emprender un viaje fascinante y revelador a través del laberinto de los amores rotos de Can Yaman. Como todos sabemos, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Su arrollador carisma, su innegable talento y, por supuesto, su imponente atractivo físico lo han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y como suele suceder con las celebridades de este calibre, su vida amorosa siempre está en el punto de mira de los medios y de sus millones de fans. A lo largo de su exitosa carrera, Can ha tenido algunas relaciones que han capturado la atención de los medios y de sus seguidores. Pero hubo una en particular que generó un revuelo mediático sin precedentes, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, pero que, como muchos cuentos de hadas, tuvo un final agridulce que nos dejó a todos con un sabor amargo en la boca. Me refiero, por supuesto, a su relación con la bellísima y talentosa periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Diletta. Una mujer que, además de ser una profesional exitosa, es dueña de una belleza que deslumbra y de una personalidad arrolladora que cautiva a cualquiera. Sí, la explosiva pareja que incendió las redes sociales con sus fotos románticas, sus escapadas de ensueño a destinos paradisíacos y sus demostraciones públicas de afecto que parecían sacadas de un anuncio de televisión. Parecía que Can y Diletta eran la pareja perfecta, la personificación del amor moderno, la prueba irrefutable de que los cuentos de hadas sí existen en la vida real. Los fans se emocionaron, los medios celebraron y todo el mundo daba por sentado que esta relación estaba destinada a durar para siempre. Pero como suele suceder, la realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja, turbulenta y llena de matices de lo que aparentaba. Los rumores de crisis comenzaron a surgir casi tan rápido como floreció el romance. Se hablaba de celos, de diferencias culturales irreconciliables, de presiones mediáticas insoportables y, sobre todo, de la intromisión de terceros en la relación, personas que, al parecer, no estaban muy contentas con la felicidad de la pareja. Y es precisamente en este último punto donde se centra la verdadera pregunta que nos hemos hecho todos los que seguimos de cerca esta historia: ¿quién o qué destruyó el amor entre Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Fue realmente la presión mediática, como muchos afirman? ¿O hubo otros factores ocultos que contribuyeron al fracaso de esta relación que prometía ser eterna? Según diversas fuentes, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y los rumores, la principal causa de la ruptura fue, efectivamente, la atención mediática. Sí, puede sonar paradójico o incluso irónico,
pero el mismo factor que impulsó su romance, que los convirtió en una de las parejas más mediáticas del momento, también fue el que lo destruyó. La constante vigilancia de los paparazzi, la presión implacable de los medios de comunicación y las expectativas desmesuradas del público hicieron que la relación se volviera insostenible, asfixiante y, finalmente, destructiva. Imaginen por un momento lo que debe ser vivir una relación amorosa bajo el escrutinio constante de las cámaras. Cada cita, cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada, interpretada y publicada en revistas, periódicos y redes sociales. No hay privacidad, no hay espacio para la espontaneidad, no hay posibilidad de vivir un romance normal, como cualquier otra pareja. Y eso precisamente fue lo que le pasó a Can y Diletta. La presión mediática se volvió asfixiante, generando tensiones, desconfianzas y, finalmente, el desgaste inevitable de la relación. Cada movimiento era noticia, cada silencio era interpretado como una señal de crisis, cada sonrisa era analizada para determinar si era genuina o forzada. Pero la atención mediática, aunque fue un factor determinante, no fue el único elemento en juego. También se rumorea que la familia de Diletta no veía con buenos ojos la relación con Can. Al parecer, no estaban de acuerdo con su estilo de vida, su profesión y su constante exposición mediática. Y como sabemos, la opinión de la familia, especialmente en culturas como la italiana, puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación. Además, se dice que la propia Diletta tenía ciertas ambiciones profesionales que chocaban con el estilo de vida nómada de Can, quien constantemente viajaba por trabajo, ya sea para grabar series y películas en diferentes países o para participar en eventos y campañas publicitarias. Esta incompatibilidad de agendas y prioridades también habría contribuido al deterioro de la relación. Otro rumor que circuló con fuerza en los medios y en las redes sociales fue la supuesta intromisión de otras personas en la relación. Se habló de celos, de infidelidades y de terceros interesados en separar a la pareja. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados ni desmentidos oficialmente, añadieron más leña al fuego y contribuyeron a crear un clima de desconfianza y tensión entre Can y Diletta. Se llegó a especular sobre la existencia de una tercera persona en la vida de Can, una mujer misteriosa que habría despertado los celos de Diletta y que habría sido la causante de las constantes discusiones entre la pareja. También se habló de que Diletta había recibido propuestas indecentes por parte de otros hombres, lo que habría generado inseguridad y desconfianza en Can. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta llegó a su fin. Y aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió detrás de las cámaras, podemos sacar algunas conclusiones importantes sobre esta historia de amor que nos mantuvo a todos en vilo. En primer lugar, que la fama y la atención mediática pueden ser un arma de doble filo. Si bien pueden impulsar una carrera y aumentar la popularidad, también pueden destruir una relación y generar un sufrimiento innecesario. Vivir bajo el constante escrutinio público puede ser agotador, estresante y, en última instancia, destructivo para cualquier relación amorosa. En segundo lugar, que las relaciones amorosas son complejas y multifactoriales. No hay una sola causa que explique una ruptura, sino una combinación de factores que contribuyen al desgaste y al final de la relación. En el caso de Can y Diletta, la presión mediática, las diferencias culturales, las ambiciones profesionales y la posible intromisión de terceros fueron, sin duda, factores que contribuyeron al fracaso de su romance. Y en tercer lugar, que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas, las presiones sociales y las incompatibilidades personales pueden ser más fuertes que el sentimiento y terminar destruyendo una relación. El amor puede ser un ingrediente esencial, pero no es el único necesario para que una relación funcione a largo plazo. La historia de Can Yaman y Diletta Leotta es un ejemplo claro de ello. Una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas, pero que terminó como una tragedia mediática. Una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa y perfecta como parece, y que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas se esconden dramas y sufrimientos reales, como los que experimentamos todos los seres humanos. Y ahora, después de este análisis profundo y exhaustivo de la ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta, quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis queridos suscriptores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que la atención mediática fue el principal factor de la ruptura? ¿O piensan que hubo otras causas más profundas en juego? ¿Creen que la familia de Diletta tuvo algo que ver? ¿O que la intromisión de terceros fue determinante?
Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre esta historia de amor que nos ha tenido a todos enganchados. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y entretenido. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Recuerden que tenemos contenido nuevo cada semana sobre sus celebridades favoritas, noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de tendencias y mucho, mucho más. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden siempre que el amor es un misterio, pero el chisme es una necesidad.